Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, algo que ha estado en boca de todos y que me han estado pidiendo a gritos la verdad detrás de la famosa Blue Cave y el supuesto sueño de Kerem Bürsin con Hande Erçel. Sí, sé que suena a titular de revista del corazón, pero he investigado a fondo, he recopilado información y estoy listo para compartir con ustedes todo lo que sé. Así que prepárense, pónganse cómodos y agárrense bien, porque este viaje va a estar lleno de sorpresas, teorías y, por supuesto, mucho drama. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y si les gusta lo que ven, no duden en darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al tema. Bien, hablemos de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de esa enigmática Blue Cave. Para los que no estén al tanto, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, especialmente después de su éxito arrollador en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una pareja real que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Después de un tiempo juntos, lamentablemente la relación llegó a su fin. Y como suele pasar en estos casos, las redes sociales se inundaron de rumores, especulaciones y teorías sobre las razones de su ruptura. Pero entre todas esas historias, surgió una que llamó particularmente la atención, la historia del sueño en la Blue Cave. La Blue Cave o Cueva Azul, para los que no lo saben, es una maravilla natural ubicada en la isla de Vis en Croacia. Es famosa por su intenso color azul, creado por la refracción de la luz solar que entra a través de una abertura submarina. Es un lugar mágico lleno de encanto y belleza, un destino turístico muy popular. La historia cuenta que durante un viaje a Croacia, Kerem Bürsin supuestamente tuvo un sueño muy vívido en el que él y Hande se encontraban en la Blue Cave. En este sueño, la cueva estaba aún más hermosa de lo que jamás había imaginado, y la presencia de Hande lo llenaba de una paz y una felicidad inigualables. El sueño era tan real que al despertar, Kerem se sintió profundamente afectado y conmovido. Ahora bien, ¿de dónde surgió esta historia? Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. No hay ninguna fuente oficial que confirme que Kerem Bürsin haya tenido realmente este sueño. La historia, al parecer, se originó en foros de fans y redes sociales, alimentada por el deseo de muchos de que Kerem y Hande volvieran a estar juntos. Algunos fans incluso llegaron a crear elaboradas teorías sobre el significado del sueño, interpretándolo como una señal del destino, una premonición de un futuro reencuentro o simplemente una manifestación del amor profundo que Kerem aún sentía por Hande. Otros, más escépticos, consideraron la historia como una simple fantasía creada por fans demasiado entusiastas. Pero más allá de la veracidad del sueño, lo interesante de esta historia es lo que revela sobre la percepción pública de la relación entre Kerem y Hande. La historia de la Blue Cave se convirtió en un símbolo de la esperanza, del amor eterno y de la posibilidad de un final feliz. Representa el deseo de muchos fans de ver a sus ídolos juntos, superando los obstáculos y viviendo una historia de amor de cuento de hadas. Ahora profundicemos un poco más en por qué esta historia resonó tanto con los fans. Creo que hay varios factores que contribuyen a esto. En primer lugar, la química innegable entre Kerem y Hande en Sen Kalkam creó una conexión emocional muy fuerte con la audiencia. Los fans se enamoraron de su historia de amor en la pantalla y querían que esa historia continuara en la vida real. En segundo lugar, la belleza y el romanticismo de la Blue Cave la convierten en el escenario perfecto para una historia de amor de ensueño. El color azul intenso, la luz mágica y el ambiente tranquilo y sereno evocan sentimientos de paz, armonía y felicidad, creando un ambiente ideal para el romance. Y en tercer lugar, la historia del sueño apela a nuestro deseo inherente de creer en el destino y en el poder del amor verdadero. Nos gusta pensar que hay fuerzas más grandes que nosotros que guían nuestras vidas y que al final, el amor siempre triunfa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es real el sueño de Kerem en la Blue Cave? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay evidencia que lo confirme y probablemente nunca la haya.
Pero lo que sí sabemos es que la historia del sueño se ha convertido en un poderoso símbolo de la esperanza, del amor y de la posibilidad de un reencuentro. Y más allá de si es real o no, la historia de la Blue Cave nos recuerda el impacto que tienen las celebridades en nuestras vidas y la forma en que sus historias personales pueden inspirarnos y emocionarnos. Kerem y Ande, a través de su trabajo y de su relación, han tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo, y su historia sigue generando interés y debate. Pero dejando de lado las fantasías y las teorías, es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Merecen respeto y privacidad, y debemos evitar alimentar rumores y especulaciones que puedan dañarlos. En lugar de obsesionarnos con su vida personal, deberíamos centrarnos en apreciar su talento y su trabajo. Ambos son actores muy talentosos y han contribuido significativamente al mundo del entretenimiento turco. Sigamos apoyándolos en sus proyectos futuros y dejemos que sus vidas personales sigan su curso natural. Y hablando de proyectos futuros, ambos actores están muy activos y trabajando en nuevas series y películas. Les recomiendo que estén atentos a sus redes sociales y a los medios de comunicación para estar al día de sus últimas novedades. En resumen, la historia del sueño de Kerem en la Blue Cave es una mezcla de realidad y fantasía, un reflejo del impacto que tienen las celebridades en nuestras vidas y de nuestro deseo inherente de creer en el amor verdadero. Si el sueño es real o no, es irrelevante. Lo importante es que nos ha brindado una historia hermosa y conmovedora que nos ha hecho soñar y suspirar. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exploración de la historia del sueño en la Blue Cave, y que hayan disfrutado de mi análisis. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la historia del sueño en la Blue Cave? ¿Creen que es real o una simple fantasía? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido que les guste y me motiva a seguir creciendo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Pero esperen. Aún no se vayan. Porque después de este resumen, quiero profundizar aún más. Vamos a analizar este fenómeno desde diferentes perspectivas. No solo vamos a hablar del sueño en sí, sino también del contexto que rodea a esta historia. Vamos a explorar las presiones a las que están sometidas las celebridades, la manipulación de la información en las redes sociales y cómo los fans construyen narrativas que a veces se alejan mucho de la realidad. Primero hablemos un poco más sobre la fama y la presión mediática. Imaginen ser Kerem y Ande, dos jóvenes actores catapultados a la fama internacional. De repente, cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado, criticado y reinterpretado por millones de personas. Su vida personal deja de ser privada y se convierte en un espectáculo público. Tienen que lidiar con paparazzi, con rumores constantes y con la presión de mantener una imagen perfecta. En este contexto es fácil entender por qué una simple historia como la del sueño en la Blue Cave puede generar tanta expectación. Los fans buscan desesperadamente señales, pistas que les indiquen si sus ídolos van a volver a estar juntos. Ahora adentrémonos en el oscuro mundo de las redes sociales y la desinformación. Como ya dije, la historia del sueño surgió en foros de fans y redes sociales. Pero, ¿cómo se propagó tan rápidamente? Pues bien, gracias a los algoritmos de las redes sociales, que amplifican el contenido que genera más interacción. Un comentario, una foto, una simple mención puede convertirse en viral en cuestión de horas. Y en este proceso, la información a menudo se distorsiona, se manipula y se transforma en algo completamente diferente. No hay que olvidar que las redes sociales son un caldo de cultivo para las *fake news* y las teorías conspirativas. Es muy fácil crear una narrativa falsa y hacerla pasar por verdadera. Y en el caso de Kerem y Ande, la historia del sueño en la Blue Cave se convirtió en una especie de profecía autocumplida. Cuanto más se hablaba de ella, más gente creía que era real. Pero volvamos al tema central, ¿por qué los fans están tan obsesionados con la vida amorosa de las celebridades? ¿Qué necesidad tienen de ver a sus ídolos emparejados?
Creo que hay varias respuestas a esta pregunta. En primer lugar, la gente tiende a proyectar sus propios deseos y fantasías en las celebridades. Quieren ver reflejados en ellas sus propios sueños de amor, de felicidad y de éxito. En segundo lugar, la vida de las celebridades se presenta a menudo como un cuento de hadas, una historia idealizada donde todo es perfecto. Y esto genera una gran envidia y un deseo de participar en esa vida privilegiada. En tercer lugar, las relaciones amorosas de las celebridades se convierten en un tema de conversación recurrente, algo que une a los fans y les permite sentirse parte de una comunidad. Ahora, quiero hablarles de algo que me parece muy importante, la responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios tienen un papel fundamental en la forma en que se construye la imagen de las celebridades. Pueden elegir entre informar de manera objetiva y responsable, o sensacionalizar las noticias y alimentar el morbo del público. Lamentablemente, muchos medios optan por esta segunda opción, ya que saben que el escándalo vende. Y en el caso de Kerem y Hande hemos visto cómo algunos medios han explotado su vida personal para generar clics y aumentar sus ingresos. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Pero no todo es negativo en el mundo del *fandom*. Hay muchos fans que son respetuosos, considerados y que se limitan a admirar el trabajo de sus ídolos. Estos fans son los que realmente importan, los que apoyan a Kerem y a Hande en sus proyectos profesionales y los que les desean lo mejor en su vida personal. A ellos les dedico este vídeo, a ellos les pido que sigan amando a Kerem y a Hande, pero siempre desde el respeto y la admiración. Para finalizar, quiero dejarles una reflexión. La historia del sueño en la Blue Cave es un ejemplo perfecto de cómo la realidad y la ficción se mezclan en el mundo de las celebridades. Es una historia que nos habla de amor, de esperanza y de deseo. Pero también nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de respetar la privacidad de los demás. Ahora sí, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse positivos y sigan soñando.